Viernes, 29 de agosto de 2025. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 11. Registro digital, 203-1054. Tipo, jurisprudencia. Acogimiento residencial. La declaratoria de abandono como causal para su imposición no debe confundirse con una situación de desamparo familiar, ni debe emplearse para decretar una medida urgente de protección. Hechos: una mujer dio a luz en su domicilio en Mérida, Yucatán y fue trasladada junto con su hijo recién nacido al hospital. El recién nacido fue ingresado a urgencias y, días después, el personal hospitalario señaló que le habían hecho llegar información sobre antecedentes de consumo de sustancias por parte de la madre, así como falta de redes de apoyo. Se notificó de la situación a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, Prodenay, y esta ordenó que no se permitirá el egreso del niño. La madre promovió un juicio de amparo indirecto, en donde reclamó la desaparición forzada de su hijo y destacó omisiones institucionales en el proceso de entrega y reconocimiento del recién nacido. En el juicio se reveló que la Prodenay había determinado que el niño se encontraba en aparente estado de abandono y que tenía datos de usos de sustancias y conductas violentas de la madre. Por lo que ante la situación de riesgo inminente del niño, había ordenado como medida urgente de protección especial su acogimiento residencial en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, CAIMEDE, bajo tutela pública del Estado. 5 meses después, la Prodenay ordenó la reintegración del niño con la madre. Ante ello, el juez de distrito sobreseyó el juicio, al considerar que el acto relativo a la separación familiar se había consumado irreparablemente. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión, en el que reclamó que la reintegración familiar del recién nacido no tuvo efectos restitutorios ni restablecedores, ni hubo una consumación irreparable de los actos. Asimismo, reiteró que las autoridades actuaron en contra de los estándares de protección de la niñez al decretar el acogimiento residencial. Criterio jurídico: en el marco de protección de la niñez, el abandono constituye un estatus jurídico que requiere de un procedimiento para su configuración, por lo que no debe confundirse con una situación de desamparo familiar. Por tanto, no debe justificarse una medida urgente de protección especial con base en un supuesto abandono, ya que este estatus responde a un proceso distinto regulado en el artículo 30 bis 1 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Justificación: con base en los artículos 4, fracción v, 22, 26 y 30 bis de la Ley General. Una niña o niño se encuentra en una situación de desamparo familiar cuando carece de protección y cuidados parentales o familiares. Sin embargo, no se configurará dicha situación cuando las personas titulares de la patria potestad, por extrema pobreza o por la necesidad de buscar el sustento fuera del lugar de residencia, enfrenten dificultades para brindar atención permanente, siempre que mantengan a las niñas, niños o adolescentes bajo el cuidado de otras personas, libres de violencia y garanticen su subsistencia. Por su parte, de los artículos 22, 30 bis 1 y 59 de la Ley General se desprende que, para efectos del marco de protección de la niñez, el abandono es un estatus jurídico que tienen niñas, niños y adolescentes cuyo origen familiar se conoce y que han sido colocados en situación de desamparo por quienes están obligados a su custodia, protección y cuidado, sin que se hayan reclamado derechos sobre ellos dentro del plazo de 60 o hasta 120 días, contados a partir de que se encuentren bajo tutela pública o desde el último día en que su familia de origen o extensa ejerció o reclamó algún derecho. Asimismo, serán considerados jurídicamente expósitos los niños respecto de quienes también se actualicen los elementos anteriores, pero cuyo origen familiar se desconoce y no pueda determinarse. En consecuencia, aquellas niñas, niños o adolescentes que se hayan decretado jurídicamente como abandonados o expósitos en los términos precedentes serán susceptibles de adopción. Entonces, el abandono como causal de la medida de acogimiento residencial no debe aplicarse como medida urgente de protección especial conforme al artículo 122. Ya que para estimar que un niño está abandonado se requiere realizar el procedimiento previsto en el artículo 30 bis 1 de la Ley General. En todo caso, lo que puede advertirse es una aparente situación de desamparo familiar, que posteriormente podría dar lugar al estatus de abandono. Asimismo, ante una situación de desamparo familiar, no parece adecuado dictar una medida urgente de protección especial conforme al artículo 122, fracción 7.
ya que ello implicaría entrelazar las dos vías diferenciadas que prevé la Ley General para el Acogimiento Residencial, una como medida urgente de protección especial, ante el riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad del niño o niña, y otra como medida de protección especial, cuando se configura una situación de desamparo familiar, la cual activa el procedimiento del artículo 30 bis 1. Entonces, en los casos de desamparo familiar, el niño o niña ya se encuentra sin cuidados parentales o familiares, por lo que no es pertinente hablar de una separación como medida urgente, dado que esta última está diseñada para retirar de inmediato a un niño o niña de un entorno con riesgo inminente. Esta distinción es relevante, pues la determinación del desamparo familiar y la posible consecuencia del estatus de abandono conllevan efectos jurídicos diferenciados respecto de una medida urgente por riesgo inminente, como la revisión judicial inmediata. Así, adscribir a niñas y niños a la categoría de riesgo, sin que se actualicen plenamente sus supuestos, puede facilitar decisiones por parte de las procuradurías, a costa de las salvaguardas necesarias para la niñez, y afectar de forma desproporcionada a familias en situación de pobreza o exclusión social. Primera Sala. 2 de 11. Registro Digital, 203-1055. Tipo, jurisprudencia. Acogimiento residencial. No es aplicable el principio de mayor beneficio para valorar el riesgo inminente que justifique la medida urgente de protección. Hechos: una mujer dio a luz en su domicilio en Mérida, Yucatán y fue trasladada junto con su hijo recién nacido al hospital. El recién nacido fue ingresado a urgencias y, días después, el personal hospitalario señaló que le habían hecho llegar información sobre antecedentes de consumo de sustancias por parte de la madre, así como falta de redes de apoyo. Se notificó de la situación a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, Prodenay, y ésta ordenó que no se permitiera el egreso del niño. La madre promovió un juicio de amparo indirecto, en donde reclamó la desaparición forzada de su hijo y destacó omisiones institucionales en el proceso de entrega y reconocimiento del recién nacido. En el juicio se reveló que la Prodenay había determinado que el niño se encontraba en aparente estado de abandono y que tenía datos de usos de sustancias y conductas violentas de la madre, por lo que ante la situación de riesgo inminente del niño, había ordenado como medida urgente de protección especial su acogimiento residencial en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, CAIMEDE, bajo tutela pública del Estado. 5 meses después, la Prodenay ordenó la reintegración del niño con la madre. Ante ello, el juez de distrito sobreseyó el juicio, al considerar que el acto relativo a la separación familiar se había consumado irreparablemente. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión, en el que reclamó que la reintegración familiar del recién nacido no tuvo efectos restitutorios ni restablecedores, ni hubo una consumación irreparable de los actos. Asimismo, reiteró que las autoridades actuaron en contra de los estándares de protección de la niñez al decretar el acogimiento residencial. Criterio jurídico: el criterio reflejado en la tesis primera, Ri2/2014, décima, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, derechos de los niños. Basta con que se coloquen en una situación de riesgo para que se vean afectados. No es aplicable para valorar el riesgo inminente que justifique el acogimiento residencial de niñas, niños o adolescentes como una medida urgente de protección especial. Justificación: conforme al artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las Procuradurías de Protección pueden ordenar el acogimiento residencial como medida urgente de protección especial cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de la persona menor de edad. Dicha medida debe notificarse al órgano jurisdiccional competente, para que, en un plazo de 24 horas, resuelva sobre su cancelación, ratificación o modificación. Ahora bien, en el asunto del que derivó la tesis primera, Ri2/2014, décima, se sostuvo que el principio del interés superior de la infancia impone una protección reforzada de sus derechos. Se señaló que no se requiere la concreción de un daño para considerar una afectación, pues basta con que se configure una situación de riesgo. Además, se precisó que este riesgo puede actualizarse cuando no se adopta la medida más beneficiosa para el niño o la niña, y no únicamente cuando se trata de evitar un perjuicio. Sin embargo,
Este entendimiento del riesgo como falta de adopción de la medida más beneficiosa para la niñez no es aplicable para justificar una medida urgente de protección especial como el acogimiento residencial, que conlleva una separación del entorno familiar. El artículo 122, fracción 7, de la Ley General exige un estándar consistente en que existan motivos fundados de un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad del niño o niña. Asimismo, el artículo 49 de la Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán refiere a un peligro inminente e inmediato. Por tanto, el riesgo inminente e inmediato al que se refieren dichos artículos no puede equipararse a la decisión sobre qué medida es más beneficiosa. Tampoco puede basarse en suposiciones, valoraciones morales o expectativas de conducta por parte de las autoridades, pues el acogimiento residencial, incluso como medida urgente de protección, no debe considerarse un recurso automático ante cualquier situación compleja en los entornos familiares. Este criterio exige valorar, con base en elementos objetivos, si existen motivos fundados de una amenaza real, concreta y próxima que, de no adoptarse de manera urgente la medida de separación y acogimiento, podría generar un daño irreparable a la vida, integridad o libertad del niño o niña y que, ante la premura, no puede evitarse mediante alternativas menos restrictivas para su vida familiar. Primera Sala. 3 de 11. Registro Digital, 203-1056. Tipo, jurisprudencia. Acogimiento residencial. Su decreto como medida urgente de protección y como medida de protección especial responde a dos supuestos distintos. Hechos: una mujer dio a luz en su domicilio en Mérida, Yucatán y fue trasladada junto con su hijo recién nacido al hospital. El recién nacido fue ingresado a urgencias y, días después, el personal hospitalario señaló que le habían hecho llegar información sobre antecedentes de consumo de sustancias por parte de la madre, así como falta de redes de apoyo. Se notificó de la situación a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, PRODENAI, y ésta ordenó que no se permitirá el egreso del niño. La madre promovió un juicio de amparo indirecto, en donde reclamó la desaparición forzada de su hijo y destacó omisiones institucionales en el proceso de entrega y reconocimiento del recién nacido. En el juicio se reveló que la PRODENAI había determinado que el niño se encontraba en aparente estado de abandono y que tenía datos de usos de sustancias y conductas violentas de la madre. Por lo que ante la situación de riesgo inminente del niño, había ordenado como medida urgente de protección especial, su acogimiento residencial en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, CAIMEDE, bajo tutela pública del Estado. 5 meses después, la PRODENAI ordenó la reintegración del niño con la madre. Ante ello, el juez de distrito sobreseyó el juicio, al considerar que el acto relativo a la separación familiar se había consumado irreparablemente. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión, en el que reclamó que la reintegración familiar del recién nacido no tuvo efectos restitutorios ni restablecedores, ni hubo una consumación irreparable de los actos. Asimismo, reiteró que las autoridades actuaron en contra de los estándares de protección de la niñez al decretar el acogimiento residencial. Criterio jurídico: conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el acogimiento residencial como medida urgente de protección especial puede proceder ante un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de la persona menor de edad, con una revisión judicial inmediata. En cambio, el acogimiento residencial como medida de protección especial puede proceder como último recurso, ante una situación de desamparo familiar del niño, niña o adolescente. Justificación: el derecho a la vida privada y familiar constituye un derecho constitucional que impone al Estado la obligación de respetar, proteger y fortalecer los vínculos familiares, así como de salvaguardar la autonomía parental frente a injerencias arbitrarias. Por ello, toda intervención estatal en la vida familiar debe ser excepcional y observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las Procuradurías de Protección son las autoridades encargadas de garantizar la protección integral de la niñez y, para cumplir con esa función, están facultadas para ordenar su acogimiento residencial en dos supuestos excepcionales. Por un lado, conforme a los artículos 122 de la Ley General y 49 de su reglamento, las Procuradurías pueden solicitar al Ministerio Público la imposición de medidas urgentes de protección especial, como el ingreso a un centro de asistencia social, cuando exista un riesgo inminente contra la vida,
integridad o libertad de la persona menor de edad. La ley permite que la medida sea ordenada directamente por la Procuraduría, bajo su más estricta responsabilidad, debiendo avisar al Ministerio Público. En ambos casos, la Procuraduría debe dar vista inmediatamente al órgano jurisdiccional competente, el cual, dentro de las 24 horas siguientes, debe pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida, como garantía de su carácter excepcional y provisional. Por otro lado, las procuradurías pueden ordenar el acogimiento residencial como medida de protección especial ante una situación de desamparo familiar, es decir, cuando los niños carecen de protección y cuidados parentales o familiares. En estos casos, conforme a los artículos 4, 22, 26, 27 y 30 bis 1 de la Ley General, debe priorizarse la ubicación del niño con su familia de origen o ampliada. Y solo si esto no es viable, se podrá ordenar el acogimiento residencial, el cual debe ser subsidiario, excepcional y por el menor tiempo posible. Si se dicta el acogimiento, durante los primeros 60 días debe investigarse la posibilidad de reintegración familiar. Si no es posible, el niño o niña podrá ser considerado expósito o abandonado y proceder a la adopción. Primera Sala. 4 de 11. Registro Digital, 203-1102. Tipo, jurisprudencia. Procedimiento de restitución internacional. Naturaleza jurídica. Hechos. Una familia mexicana estableció su domicilio en los Estados Unidos de América. Posteriormente, estando en unas vacaciones en México, la madre retuvo a su hija en el territorio nacional, por lo que el padre promovió un procedimiento de restitución internacional. El juez familiar determinó que el procedimiento de restitución internacional tenía la naturaleza jurídica de una medida cautelar, por lo que bastaba que las afirmaciones del padre resultaran creíbles para tener por satisfechos los requisitos de procedencia de la solicitud. En ese sentido, era procedente ordenar la restitución de la niña, ya que el derecho de custodia del solicitante se encontraba vigente y había sido interrumpido con la retención ilícita de la hija por parte de su madre. En desacuerdo, la madre de la niña promovió un juicio de amparo directo. Al considerar que la calificación del procedimiento de restitución internacional como una medida cautelar había impactado en el estándar probatorio aplicable, pues ello impidió que el juez familiar se pronunciara sobre la totalidad de los hechos y las pruebas que obraban en el expediente. El tribunal colegiado convalidó la interpretación realizada por el juzgador y negó el amparo. Inconforme, la quejosa interpuso un recurso de revisión ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. El procedimiento de restitución internacional constituye un auténtico juicio y no una medida cautelar, por lo que las personas juzgadoras deben analizar integralmente los hechos narrados por las partes en el escrito de solicitud y en su contestación, el contenido de la audiencia de escucha de la persona menor de edad, así como las pruebas aportadas y admitidas durante el procedimiento, a fin de llegar a una determinación basada en el interés superior de la niñez, en la que se decida la reintegración del niño o niña a su lugar de residencia habitual o en la que se tenga por actualizada, de forma fehaciente, alguna de las excepciones extraordinarias previstas en el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Lo anterior, sin soslayar que de acuerdo con lo dispuesto en este instrumento internacional, se trata de un procedimiento de carácter urgente, por lo que su tramitación debe regirse conforme al principio de expeditez. Justificación. El juicio constituye un procedimiento contencioso que está condicionado a la existencia de un litigio o un conflicto entre partes, que se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional correspondiente y concluye con el dictado de una sentencia o resolución en la que se define, en cualquier sentido, la controversia. Por su parte, una sentencia definitiva se define como aquella resolución judicial a través de la cual se dirime el fondo de una controversia planteada por las partes, es decir, aquella que establece el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar al litigio, siempre que, respecto de ella, no proceda ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o reformada. En ese sentido, las resoluciones en las que se decide de forma definitiva sobre la solicitud de restitución internacional de una persona menor de edad, en términos de la Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, tienen el carácter de una sentencia definitiva, por lo que son impugnables en la vía de amparo directo. Ello es así, porque el procedimiento de restitución internacional supone la existencia de un conflicto
en el que se deben confrontar los hechos y las pruebas aportadas por las partes o aquellas recabadas por el órgano jurisdiccional y en el que se deberá hacer prevalecer una postura frente a la otra, a fin de que se dicte una sentencia definitiva en la que se declare la procedencia de la restitución o, en su caso, se tenga por actualizada alguna de las excepciones extraordinarias opuestas a la reintegración del niño o de la niña a su lugar de residencia habitual. Por estas razones, la autoridad judicial debe considerar que este tipo de procedimiento constituye un auténtico juicio y no una medida cautelar, lo que implica obligaciones concretas en relación con la recabación oficiosa de pruebas y su valoración integral, el análisis exhaustivo del contexto fáctico, así como el cumplimiento del deber de juzgar con perspectiva de género y de niñez y adolescencia. Lo anterior, en el entendido de que, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, se trata de un procedimiento de urgencia, cuya finalidad es la restitución inmediata del niño o niña a su lugar de residencia habitual, por lo que al analizar estos aspectos la persona juzgadora debe guiarse por el principio de celeridad. Primera Sala. 5 de 11. Registro Digital, 203-1120. Tipo, jurisprudencia. Restitución internacional. Lineamientos para la valoración de la excepción de grave riesgo cuando se alega que existe violencia familiar. Hechos. Una familia mexicana estableció su domicilio en los Estados Unidos de América. Posteriormente, estando en unas vacaciones en México, la madre retuvo a su hija en el territorio nacional, por lo que el padre promovió un procedimiento de restitución internacional. En su contestación, la madre de la niña opuso la excepción de grave riesgo, prevista en el inciso B, del artículo 13 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, bajo el argumento de que el solicitante ejercía violencia física, psicológica y económica en su contra, mientras su hija estaba presente y atestiguaba estos actos. El juez familiar determinó que la madre sustractora no acreditó la excepción planteada, por lo que ordenó la restitución internacional de la niña. En su resolución, concluyó que no existían elementos que evidenciaran que la niña hubiera sido sometida a algún tipo de violencia ni que presentara un daño emocional derivado de estos hechos, por lo que su reincorporación a su lugar de residencia habitual no la colocaría en una situación intolerable. Inconforme con esta determinación, la madre promovió un juicio de amparo directo, en el que argumentó que se omitió juzgar con perspectiva de género y niñez, ya que la excepción de grave riesgo no exige que el niño o la niña sea la víctima directa del daño, sino que también se configura cuando la violencia se ejerce contra sus progenitores y esta situación crea un grave riesgo para la persona menor de edad. El tribunal colegiado negó la protección constitucional, al considerar que las pruebas desahogadas no permitían acreditar la excepción de grave riesgo, ya que ésta solo procede cuando la violencia se ejerce directamente contra el niño, niña o adolescente, no cuando se circunscribe a la relación entre los progenitores. Inconforme, la quejosa interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. Para evaluar si está o no acreditada la excepción de grave riesgo a la restitución internacional, por existir una situación de violencia familiar, las autoridades jurisdiccionales deben, a. examinar los hechos relatados en la contestación de la demanda, a fin de advertir si estos dan cuenta de un contexto de violencia que pudiera impactar en el bienestar del niño o de la niña a su retorno al lugar de residencia habitual. B. Desechar cualquier estereotipo de género al momento de apreciar los hechos y valorar las pruebas. C. Escuchar la opinión de la persona menor de edad y tomarla en consideración para su determinación. D. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, recabar oficiosamente las pruebas conducentes y priorizar el desahogo de las pruebas periciales psicológicas. Y E. De considerar procedente la restitución, verificar la disponibilidad e idoneidad de las medidas de protección necesarias para garantizar el bienestar físico y emocional del niño o la niña a su retorno. Lo anterior en el entendido de que, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, se trata de un procedimiento de urgencia, cuya finalidad es la restitución inmediata del niño o niña a su lugar de residencia habitual, por lo que al analizar estos aspectos la persona juzgadora debe guiarse por el principio de celeridad. Justificación. La violencia familiar afecta a todos los miembros del núcleo, independientemente de que se ejerza de forma directa contra los niños,
las niñas y los adolescentes o cuando se encuentran inmersos en un entorno de violencia, de desigualdad y de poder. El atestiguamiento de estos actos no solo afectan profundamente su bienestar y su desarrollo psicoemocional, sino también influye en su visión sobre el género y en la manera en que reaccionan frente a estas situaciones. En ese sentido, la excepción de grave riesgo, prevista en el artículo 13, inciso B, de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, no requiere que el niño o la niña sea la víctima directa o principal del daño físico si existe prueba suficiente de que, como consecuencia del riesgo de daño dirigido al padre o a la madre sustractora, existe un grave riesgo para la persona menor de edad. Cuando el progenitor sustractor opone la excepción de grave riesgo ante una solicitud de restitución internacional, bajo el argumento de que el solicitante ejerce violencia familiar en su contra, la persona juzgadora debe, en un primer momento, identificar el riesgo y su nivel de gravedad. Esta excepción solo se actualiza cuando el riesgo es serio, real, actual y directo. Además, la autoridad judicial debe analizar detenidamente los hechos relatados en la contestación a la solicitud, si estos tienen suficiente nivel de detalle o contundencia, y determinar si la persona menor de edad es víctima directa o indirecta de la violencia. Al estudiar estas cuestiones fácticas, es imprescindible advertir si existieron prejuicios de género al momento de decidir sobre la restitución internacional. Una vez analizados los antecedentes fácticos e identificado el posible riesgo existente, la persona juzgadora debe evaluar la totalidad de pruebas presentadas y, en caso de que considere que el material probatorio es insuficiente, debe allegarse de todos los medios probatorios necesarios para determinar si la violencia puede o no configurar un grave riesgo en caso de ordenar la restitución. En este tipo de procedimientos, la opinión del niño, niña o adolescente y el desahogo de pruebas periciales psicológicas cobran especial relevancia. Además de observar los lineamientos que rigen el derecho de participación, el órgano jurisdiccional debe valorar si existe una oposición consistente y sólida por parte de la persona menor de edad frente a su restitución, y en qué medida ésta puede estar influenciada de forma indebida. Las pruebas periciales, por su parte, permiten conocer su estado emocional, la relación que mantienen con ambos progenitores y sus cuidadores, así como su posible adaptación al nuevo entorno. Finalmente, en caso de considerar procedente la restitución internacional, los tribunales deben tener en consideración la disponibilidad, la idoneidad y la efectividad de las medidas de protección necesarias para proteger al niño o a la niña de dicho riesgo en el lugar de residencia habitual. Cuando éstas no sean suficientes para alcanzar dicho umbral de protección, la persona juzgadora no estará obligada a ordenar la restitución. Sin embargo, al atender todos estos lineamientos, la persona juzgadora debe tener presente que se trata de un procedimiento de urgencia, por lo que debe privilegiarse el principio de expeditez. Primera Sala. 6 de 11. Registro digital, 203-1085. Tipo, aislada. Gestación sustituta. Procedimiento para establecer la filiación de un niño o niña cuando el contrato no fue suscrito ante notario público y aprobado judicialmente. Legislación del Estado de Tabasco. Hechos. En el Estado de Tabasco, una pareja heterosexual celebró un contrato de gestación sustituta con una mujer. En dicho acuerdo, los primeros manifestaron su voluntad de convertirse en padre y madre, mientras que la segunda consintió someterse a una técnica de reproducción asistida para gestar un embrión con la carga genética del señor. Sin embargo, el contrato no fue revisado por un notario público ni fue aprobado por una persona juzgadora, como lo exigía la legislación civil local. La mujer gestante se embarazó y dio a luz a una niña. Después del nacimiento, la pareja acudió al registro civil de Tabasco para registrar a la niña con sus apellidos, pero las autoridades les negaron la inscripción, bajo el argumento de que carecían de un protocolo para registrar a las personas menores de edad nacidas en el marco de este tipo de contratos. En desacuerdo, la pareja promovió un juicio de amparo indirecto, en el que planteó que la exhibición del contrato de gestación sustituta, donde constaba el consentimiento de todas las partes, era suficiente para registrar a la niña, por lo que el resto de las formalidades exigidas por la legislación tabasqueña debían considerarse excesivas. El juez de distrito concedió el amparo para que las autoridades administrativas realizaran el registro de la niña con los apellidos de los progenitores intencionales, pues si bien los contratantes no cumplieron con las formalidades previstas en la legislación civil,
Esto no podía ser un impedimento para garantizar los derechos de la niña a la identidad y a ser registrada de forma inmediata. Inconforme, la directora general del Registro Civil de Tabasco interpuso el recurso de revisión que fue atraído por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su escrito argumentó que no era posible realizar el registro de nacimiento, porque el contrato de gestación sustituta no había sido celebrado ante una persona notaria pública y no había sido aprobado por una persona juzgadora, los cuales eran requisitos exigidos por el Código Civil para el Estado de Tabasco. Criterio jurídico. Cuando un contrato de gestación sustituta no fue suscrito ante notario público y aprobado judicialmente y los progenitores intencionales pretenden registrar al niño o niña nacida en el marco de este contrato, la autoridad judicial debe reconocer el vínculo biológico con el progenitor que aportó material genético y ordenar que se expida el acta de nacimiento con su filiación. Asimismo, debe dar participación a la gestante en el proceso con el propósito de obtener su consentimiento. Finalmente, debe dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes competente para que inicie un procedimiento de restitución integral de los derechos del niño o niña, en el que se realice un proceso de adopción por parte del progenitor con quien no comparte vínculo genético. Justificación. De acuerdo con el Código Civil para el Estado de Tabasco, en los procesos de gestación sustituta se presume la maternidad de la mujer contratante. Sin embargo, dicha presunción está sujeta a la existencia y validez del contrato de gestación. Ahora bien, tomando en consideración que en los procedimientos de gestación sustituta la voluntad procreacional es un elemento fundamental para establecer la filiación con el niño o niña, cuando el contrato no fue suscrito ante notario público y aprobado judicialmente, no es posible tener por acreditada esta voluntad. Sin embargo, tampoco será posible establecer la filiación con la mujer gestante, sobre todo, cuando no comparte un vínculo biológico con el niño o niña, ya que se le haría responsable de los deberes jurídicos y de cuidado que derivan de la filiación, que no está obligada a soportar. Por lo anterior, el registro del niño o niña únicamente con los apellidos del progenitor con quien comparte vínculo genético, sumado a la obtención del consentimiento de la gestante y el inicio de un procedimiento de adopción, es la medida que mejor garantiza el interés superior de la niñez y el derecho a ser registrado inmediatamente después del nacimiento, pues es una medida que reconoce la identidad, existencia legal y filiación del infante. También protege los derechos de la gestante e incentiva a los interesados en la gestación sustituta a que sí cumplan con la regulación aplicable y eviten vulnerar los derechos de las partes. Primera Sala. 7 de 11. Registro digital, 203-1118. Tipo, aislada. Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. Deber de garantizar el contacto transfronterizo y un régimen de convivencia. Hechos, un hombre, de nacionalidad canadiense, y una mujer, de nacionalidad peruana, contrajeron matrimonio en Canadá. Posteriormente, procrearon a 2 hijas que nacieron en Perú, por lo que las niñas tienen ambas nacionalidades. En un inicio, la familia estableció su residencia en Canadá. Sin embargo, cuando las niñas cumplieron 3 y 5 años, respectivamente, los progenitores se mudaron a Mérida, Yucatán, en donde adquirieron 2 inmuebles, e inscribieron a las niñas a diversas actividades. Durante este tiempo, la familia viajó a otros países por breves periodos de tiempo. Posteriormente, la madre denunció al padre de las niñas por violencia familiar, por lo que éste se regresó a Canadá. Desde ese momento, la madre limitó el contacto de las niñas con el progenitor y con los abuelos paternos. En ese país, el progenitor solicitó la restitución internacional de sus hijas. Durante el procedimiento, la jueza decretó un régimen de convivencias entre las niñas y su padre, el cual se llevaba a cabo los fines de semana y se desarrollaba de forma supervisada en un centro de convivencia familiar. Sin embargo, no fijó ningún régimen de visitas con la familia ampliada paterna. Las autoridades judiciales de primera y segunda instancias negaron la restitución, pues, de un análisis de los informes remitidos por el Instituto Nacional de Migración, concluyeron que la progenitora no retuvo ilícitamente a sus hijas, toda vez que Mérida era su lugar de residencia habitual, donde habían crecido y pasado la mayor parte de su vida. En desacuerdo, el padre promovió un juicio de amparo directo, en el que argumentó que la sala responsable no había tomado en cuenta la nacionalidad de las niñas ni el hecho de que su situación migratoria en México era de turistas.
lo que le hubiera permitido concluir que el lugar de residencia habitual de sus hijas era Canadá. El asunto fue atraído por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sus notas de interés y trascendencia. Criterio jurídico. Durante el procedimiento de restitución internacional, así como en la sentencia donde se determine su procedencia o improcedencia. Los órganos jurisdiccionales deben ordenar de oficio un régimen de contacto transfronterizo y de convivencias con el progenitor solicitante, los abuelos y la familia ampliada cuando residan en otro país, siempre que ello resulte acorde con el interés superior de la infancia y adolescencia. Justificación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a preservar sus relaciones familiares, mantener vínculos personales y contar con un contacto directo y regular con ambos progenitores, sus abuelos y su familia ampliada cuando vivan en diferentes países. Esto les permite estrechar lazos afectivos para identificarse y desarrollar su pertenencia a un determinado grupo familiar. Dichos derechos adquieren especial relevancia en aquellos contextos de separación familiar, como los procedimientos de restitución internacional, por lo que las personas juzgadoras tienen la obligación de garantizar su efectividad a través de mecanismos como el contacto transfronterizo y el establecimiento de regímenes de visitas y convivencias. Estas medidas deben ser adoptadas tomando en cuenta que, si bien este tipo de procedimientos se rigen por el principio de celeridad e inmediatez, esto no exime a la autoridad judicial de garantizar la protección de estos derechos desde el inicio del procedimiento de restitución y al momento del dictado de la sentencia, independientemente de que haya sido solicitado por las partes. Esta determinación estará vigente hasta que se resuelva, en un procedimiento autónomo, lo relativo a la guarda y custodia de la persona menor de edad. Sin embargo, el ejercicio de estos derechos no es absoluto y puede ser limitado por la autoridad judicial en cuanto a su temporalidad, alcance territorial o modalidad, tomando en cuenta el interés superior de la niñez, las circunstancias del caso concreto y las necesidades particulares de la niña, niño o adolescente. Primera sala. 8 de 11. Registro digital, 203-1119. Tipo, aislada. Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. Aspectos a considerar para determinar el lugar de residencia habitual. Hechos: un hombre, de nacionalidad canadiense, y una mujer, de nacionalidad peruana, contrajeron matrimonio en Canadá. Posteriormente, procrearon a 2 hijas que nacieron en Perú, por lo que las niñas tienen ambas nacionalidades. En un inicio, la familia estableció su residencia en Canadá. Sin embargo, cuando las niñas cumplieron 3 y 5 años, respectivamente, los progenitores se mudaron a Mérida, Yucatán, en donde adquirieron 2 inmuebles, e inscribieron a las niñas a diversas actividades. Durante este tiempo, la familia viajó a otros países por breves periodos de tiempo. Posteriormente, la madre denunció al padre de las niñas por violencia familiar, por lo que éste se regresó a Canadá. En ese país, el progenitor solicitó la restitución internacional de sus hijas. Las autoridades judiciales de primera y segunda instancias negaron la restitución pues, de un análisis de los informes remitidos por el Instituto Nacional de Migración, concluyeron que la progenitora no retuvo ilícitamente a sus hijas, toda vez que Mérida era su lugar de residencia habitual, donde habían crecido y pasado la mayor parte de su vida. En desacuerdo, el padre promovió un juicio de amparo directo, en el que argumentó que la sala responsable no había tomado en cuenta la nacionalidad de las niñas ni el hecho de que su situación migratoria en México era de turistas. El asunto fue atraído por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sus notas de interés y trascendencia. Criterio jurídico. Para determinar el lugar de residencia habitual de una persona menor de edad en un procedimiento de restitución internacional, la persona juzgadora debe atender a los elementos fácticos presentes en cada caso que le permitan advertir si la niña, el niño o el adolescente se encuentra establecido en un país de manera estable y continua, con cierto grado de permanencia. Para tal efecto, podrá tomar en consideración a. el tiempo y la continuidad de su estancia en dicho país, en comparación con el que pasa en otros lugares, b. la intención de los progenitores de establecerse en ese lugar, la cual puede ser advertida a través de circunstancias como la compra o el alquiler de una vivienda, la realización de labores económicas o la inscripción de las personas menores de edad a actividades académicas o extracurriculars, y c. la integración de la niña, niño o adolescente en el país, lo cual podrá determinarse a partir de la existencia de vínculos familiares y sociales,
así como la identificación de una rutina consistente y no una mera vacación. Justificación. De conformidad con los artículos 1, 2 y 3 de la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Los procedimientos de restitución internacional tienen como finalidad regresar a las personas menores de edad al país en el que residían habitualmente antes de ser sustraídas o retenidas ilícitamente. Esto debe realizarse de manera expedita, ya que existe la presunción de que el interés superior de la niñez está garantizado con su restitución inmediata a su residencia habitual. Por lo que la persona juzgadora siempre debe guiarse por el principio de celeridad. En ese sentido, la determinación sobre el lugar de residencia habitual resulta indispensable para concluir si existió una sustracción o retención ilícita que amerite la restitución inmediata. Si bien la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores no define el término de residencia habitual, es posible acudir a una interpretación gramatical, según la cual se refiere al lugar en donde una persona menor de edad vive de manera estable y continua, con un cierto grado de permanencia que le permite fijar ahí su centro de vida e integrarse a su entorno social y familiar. En ese sentido, la residencia habitual debe determinarse a partir de los elementos fácticos particulares de cada caso, en los que se debe evaluar el tiempo y la continuidad de la estancia en el país, su adaptación social, familiar y comunitaria, así como la intención de los progenitores de establecerse en el país. Por oposición, no puede considerarse como el lugar de residencia habitual de una persona menor de edad aquel en el que lleva una vida inestable, permanece durante un corto periodo de tiempo, se encuentra de forma transitoria por vacaciones o al que acude en cumplimiento del régimen de convivencias con el progenitor con quien no habita regularmente. De igual forma, no resulta suficiente alegar que la niña, niño o persona adolescente reside habitualmente en un país, solo porque cuenta con la nacionalidad de dicho Estado, ya que el estatus migratorio de nacional solamente constituye un elemento indicativo que puede o no coincidir con dicho lugar. Primera Sala. 9 de 11. Registro digital, 203-1065. Tipo, aislada. Contrato de gestación sustituta. Deber de establecer salvaguardas en favor de la mujer gestante. Legislación del Estado de Tabasco. Hechos. En el Estado de Tabasco, una pareja heterosexual celebró un contrato de gestación sustituta con una mujer. En dicho acuerdo pactaron diversas cláusulas que exigían que la gestante actuara de determinada forma durante el embarazo y la sancionaban económicamente si no las cumplía. El contrato no fue revisado por un notario público ni fue aprobado por una persona juzgadora, como lo exigía la legislación civil local. La mujer gestante se embarazó y dio luz a una niña. Después del nacimiento, la pareja acudió al registro civil de Tabasco para registrar a la niña con sus apellidos, pero las autoridades les negaron la inscripción, bajo el argumento de que carecían de un protocolo para registrar a las personas menores de edad nacidas en el marco de este tipo de contratos. En desacuerdo, la pareja promovió un juicio de amparo indirecto, en el que planteó que la exhibición del contrato de gestación sustituta, donde constaba el consentimiento de todas las partes, era suficiente para registrar a la niña, por lo que el resto de las formalidades exigidas por la legislación tabasqueña debían considerarse excesivas. El juez de distrito concedió el amparo para que las autoridades administrativas realizaran el registro de la niña con los apellidos de los progenitores intencionales. Pues si bien los contratantes no cumplieron con las formalidades previstas en la legislación civil, esto no podía ser un impedimento para garantizar los derechos de la niña a la identidad y a ser registrada de forma inmediata. Inconforme, la directora general del Registro Civil de Tabasco interpuso el recurso de revisión que fue atraído por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su escrito argumentó que no era posible realizar el registro de nacimiento, porque el contrato de gestación sustituta no había sido celebrado ante una persona notaria pública y no había sido aprobado por una persona juzgadora, los cuales eran requisitos exigidos por el Código Civil para el Estado de Tabasco. Criterio jurídico. La persona juzgadora debe adoptar salvaguardas en favor de la mujer gestante que equilibren las asimetrías inherentes a los contratos de gestación sustituta y eviten que se genere un fenómeno de explotación. Entre ellas, se debe garantizar el acceso a una asesoría legal y médica gratuita, que le permite estar plenamente informada sobre los alcances y las consecuencias de este contrato, incluyendo el tipo de procedimiento médico al que se le someterá, así como la plena vigencia de su derecho a tomar decisiones médicas durante el embarazo.
Justificación. Las personas con capacidad de gestar pueden consentir y participar voluntariamente en un contrato de gestación sustituta a cambio de una compensación. Esta decisión tiene sustento en el derecho de las personas a decidir libremente sobre su propio cuerpo y a su autonomía reproductiva. Sin embargo, debido a su naturaleza y a las partes que intervienen, este tipo de contrato es inherentemente asimétrico. Ello se debe a que la gestante, quien suele estar en un estado de vulnerabilidad económica y social, compromete su cuerpo antes, durante y después del embarazo y asume las consecuencias a largo plazo que pueden derivar de ello. En contraste, la parte contratante generalmente se limita a cubrir una suma de dinero destinada a los gastos médicos, de manutención o a una compensación económica. Esta asimetría contractual puede dar lugar a una situación de explotación cuando se establecen cláusulas que otorgan un provecho abusivo o desproporcionado a favor de los progenitores intencionales, en perjuicio de la gestante. Esto puede ocurrir cuando se prevén sanciones económicas irrazonables, cuando se le impide tomar decisiones médicas sobre su cuerpo durante el embarazo, o cuando se establecen cláusulas de confidencialidad o mecanismos de supervisión que pueden generar una relación de control y una eventual subordinación. En ese sentido, para garantizar la equidad contractual, la persona juzgadora debe establecer salvaguardas efectivas que protejan a la mujer gestante. Entre ellas, resulta indispensable asegurar el acceso a asesoría legal y médica pública y gratuita que le permita comprender el alcance de las obligaciones jurídicas asumidas, los procedimientos médicos a los que será sometida, negociar en condiciones de igualdad los términos del contrato y emitir un consentimiento plenamente informado. Primera Sala. 10 de 11. Registro digital, 203-1066. Tipo, aislada. Contrato de gestación sustituta. Lineamientos para garantizar los derechos de la niñez, legislación del Estado de Tabasco. Hechos. En el Estado de Tabasco, una pareja heterosexual celebró un contrato de gestación sustituta con una mujer. En dicho acuerdo, los primeros manifestaron su voluntad de convertirse en padre y madre, mientras que la segunda consintió someterse a una técnica de reproducción asistida para gestar un embrión con la carga genética del señor. Sin embargo, el contrato no fue revisado por un notario público ni fue aprobado por una persona juzgadora, como lo exigía la legislación civil local. La mujer gestante se embarazó y dio a luz a una niña. Después del nacimiento, la pareja acudió al registro civil de Tabasco para registrar a la niña con sus apellidos, pero las autoridades les negaron la inscripción, bajo el argumento de que carecían de un protocolo para registrar a las personas menores de edad nacidas en el marco de este tipo de contratos. En desacuerdo, la pareja promovió un juicio de amparo indirecto, en el que planteó que la exhibición del contrato de gestación sustituta, donde constaba el consentimiento de todas las partes, era suficiente para registrar a la niña, por lo que el resto de las formalidades exigidas por la legislación tabasqueña debían considerarse excesivas. El juez de distrito concedió el amparo para que las autoridades administrativas realizaran el registro de la niña con los apellidos de los progenitores intencionales, pues si bien los contratantes no cumplieron con las formalidades previstas en la legislación civil, esto no podía ser un impedimento para garantizar los derechos de la niña a la identidad y a ser registrada de forma inmediata. Inconforme, la directora general del Registro Civil de Tabasco interpuso el recurso de revisión que fue atraído por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su escrito argumentó que no era posible realizar el registro de nacimiento, porque el contrato de gestación sustituta no había sido celebrado ante una persona notaria pública y no había sido aprobado por una persona juzgadora, los cuales eran requisitos exigidos por el Código Civil para el Estado de Tabasco. Criterio jurídico. Cuando no exista una revisión judicial previa del contrato de gestación sustituta y el niño o niña haya nacido con esta técnica de reproducción asistida, la persona juzgadora de amparo debe analizar que el contenido de las cláusulas no sea contrario a su interés superior y a su derecho a la igualdad y no discriminación, así como determinar las repercusiones que, en su caso, pudieran generarse en su esfera jurídica, particularmente, en su derecho a conocer sus orígenes biológicos y a la identidad. Justificación. De acuerdo con el artículo 380 bis 4 del Código Civil para el Estado de Tabasco, es nulo el contrato de gestación sustituta que establezca cláusulas o compromisos que atenten contra el interés superior de la niñez.
Por ello, es necesario revisar los contratos de gestación sustituta para garantizar que se rijan por el interés superior de la niñez y no vulneren ningún derecho de las infancias. Esto resulta particularmente relevante en aquellos casos en los que no haya existido una revisión del contrato previo al nacimiento del niño o niña involucrada y tenga que decidirse sobre su registro o filiación. En esa medida, la autoridad judicial de amparo deberá analizar, en principio, que las cláusulas contenidas en el contrato no hayan sido contrarias al derecho a la no discriminación, es decir, que no hayan tenido por objeto procrear a un hijo con determinadas características físicas, genéticas, biológicas o cognitivas, o que les permita a los padres y madres contratantes abandonar el contrato o al niño o niña en caso de que no cumpla con sus expectativas. Asimismo, la autoridad judicial debe garantizar que los niños y las niñas nacidas en el marco de los contratos de gestación sustituta conozcan su origen biológico, genético y social, a fin de que puedan ejercer sus derechos a la identidad e, incluso, eventualmente, a la salud, por la connotación genética que entrañan las cuestiones hereditarias. Finalmente, la persona juzgadora tiene la obligación de garantizar el derecho a la identidad y a ser reconocidos legalmente, por lo que deberá obtener la información necesaria para conocer si alguno de los progenitores intencionales aportó su material genético durante el procedimiento de gestación. En su caso, se deberá ordenar la emisión inmediata del acta de nacimiento con la filiación de dicho progenitor. Primera Sala. 11 de 11. Registro digital, 203-1071. Tipo, aislada. Cumplimiento de la suspensión contra la omisión de resguardo de una persona menor de edad. La Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes está facultada para allegarse de elementos que justifiquen si resulta necesaria la implementación de dicha medida. Hechos. El padre de una menor de edad promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión provisional contra la omisión de la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes de cumplir la solicitud de resguardo de la niña hasta que su madre demostrara estar en tratamiento terapéutico, la cual fue concedida. El Ministerio Público solicitó la medida de protección referida dentro de una carpeta de investigación en la que la niña aparecía como víctima de un delito sexual. Previo a resguardarla, la Procuraduría entrevistó a la menor y a su madre. Concluyó que no advertía elementos que permitieran presumir alguna situación de riesgo o desamparo para ejecutar la medida. El padre promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, el cual se declaró infundado. Contra dicha determinación interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no existe exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, para el efecto de dar cumplimiento a una solicitud de resguardo. Cuando la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, en uso de sus facultades y previo a resguardar a una persona menor de edad, se allega de la información para establecer si resulta necesaria la implementación de la medida de protección especial y o urgente. Justificación. Los artículos 122 y 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen las facultades de la referida Procuraduría, así como el procedimiento que debe seguir para solicitar la protección y restitución integral de sus derechos. Cualquier acto que implique una afectación a tales derechos, como es la separación del núcleo familiar, debe encontrarse debidamente justificada, aun cuando haya sido solicitada por la representación social. En ese sentido, del procedimiento previsto en el mencionado artículo 123 se advierte que la Procuraduría, antes de separar a la persona menor de sus padres o tutores, debe contar con toda la información necesaria para analizar y sustentar cada acción que se decida al momento de determinar las medidas de protección especial y o urgente. Esto tiene la finalidad de no afectar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y de atender el interés superior de la niñez. Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito.